20 horas con 50 minutos en todo el territorio nacional. Ingresamos al tema central de la noche: contaminación en el río Pilcomayo. Y para el análisis de este tema contamos con la participación del investigador y analista en temas mineros, Héctor Córdoba. Reiteramos, contaminación en el río Pilcomayo. Adelante, Omar Gómez. Muchísimas gracias, Henry. Agradecemos la amabilidad a nuestro distinguido invitado y nuevamente bienvenido a estas nuevas cartas sobre la mesa. Muchísimas gracias, muy buenas noches y saludo también a todas las personas que nos están viendo y escuchando por nuestro gran canal de la televisión universitaria. A ver, Héctor, ¿cómo podemos entender hasta qué punto puede ser real que haya contaminación en el río Pilcomayo? Bueno, de hecho, cuando se lleva a cabo cualquier operación minera, hay un impacto en el medio ambiente, hay un proceso de acción. Y si es que las operaciones se llevan a cabo cerca de los ríos, tarde o temprano algo de esa contaminación ha de llegar al río. Cuando se trabajan materiales sulfurosos de cierta profundidad en la tierra, el material que se extrae es un posible tóxico, porque cuando se junta con el aire, con el agua, se forma ácido sulfúrico y es un material realmente contaminante. Por eso se lo almacena en lo que se llaman diques de colas, que son espacios reservados, protegidos, para evitar que ese material entre en el contacto con el medio ambiente. Pero a veces ocurre lo que ha ocurrido ahora, estos días, en Potosí, que ha colapsado el dique. Puede ser porque se haya llenado, puede ser porque haya habido un movimiento sísmico que haya resquebrajado algo de la estructura. Pues hay varios factores que pueden provocar el colapso del dique. En ese caso, esas aguas que tienen material sólido también, pues salen libres y buscan su cauce, y lo más lógico es que alcancen el río más cercano para continuar su curso. Y lamentablemente estas operaciones mineras estaban cerca de las cabeceras del río Pilcomayo, que es un río internacional muy importante para Bolivia, para Argentina, para Paraguay inclusive. Y claro, la posibilidad de que esas aguas contaminantes hayan llegado a los ríos es bien grande. Si bien el material sólido puede estar siendo frenado antes de desembocar realmente en el río, pero el líquido sí se ha filtrado, sí continúa su marcha. Entonces hay que hacer un monitoreo muy minucioso y permanente para ver el nivel de contaminación que podría estar ya teniendo el río Pilcomayo. Héctor, ¿qué tipo de minería se realiza en lugares próximos al río Pilcomayo, particularmente en nuestro país, y qué tipo de minerales se extraen de esos lugares? La minería es casi siempre de carácter subterráneo, es minería subterránea, es decir, tenemos galerías, hay socavones y se va extrayendo el mineral junto con una gran cantidad de material acompañante que no es valioso. Y lo que ocurre en las minas de Potosí es que normalmente estos materiales son sulfurosos, contienen azufre, y por eso hay que proteger muy bien el descarte de estos materiales para que no se contamine el medio ambiente. Entonces, con la mina subterránea también se provoca la aparición de lo que se llama la copajira, que es una agua ácida que tiene disuelto ácido sulfúrico y otros materiales contaminantes. Este tipo de minería que se ha llevado a cabo desde hace siglos en nuestro país también tiene mecanismos para guardar los desechos, pero a veces ocurren situaciones así graves como las que hemos visto. Entonces, lo que hay que hacer ahora es rápidamente prevenir que la contaminación haya llegado al río, aunque
según las informaciones que había desde la Argentina, también desde Paraguay, parece que el agua al menos ha llegado al río, no el material sólido, pero sí el agua, y se estaría hablando ya de una contaminación seria en estos ríos, al menos por las medidas que han tomado particularmente en Salta, que han prohibido el consumo del agua del río, de lo que es el río Pilcomayo, y también la pesca de los animales de este río. Héctor, ¿nuestro país cuenta con sistemas de monitoreo de las actividades mineras? Cuando un operador minero obtiene una licencia ambiental, está asumiendo un compromiso de tomar medidas para prevenir, para disminuir o para mitigar el impacto ambiental que pueda provocar con sus operaciones mineras. Y al asumir este compromiso, asume también que el gobierno, mediante mecanismos especializados del Ministerio de Minería, del Ministerio de Medio Ambiente, puedan hacer inspecciones periódicas de monitoreo, pero también los operadores se obligan a monitorear, a tomar muestras periódicamente del aire, del suelo, del agua, también a veces de las mismas personas, para ver si se están cumpliendo los compromisos que se han asumido. Es obligación de las empresas, de las cooperativas, monitorear su comportamiento respecto al medio ambiente, pero también hay inspecciones de los ministerios de Minería y Medio Ambiente que hacen visitas periódicas y que hacen un monitoreo al comportamiento respecto al medio ambiente de los operadores mineros que cuentan con licencia ambiental. Ahora, tenemos que entender que este sistema de monitoreo que existe en nuestro país implica también un sistema de control constante y de seguimiento a la actividad minera en general. Sin duda, ¿no? De acuerdo a la ley de medio ambiente y a la reglamentación específica para el sector minero, el operador se compromete, asume muchos compromisos, y por su parte el Estado hace también, cumple su obligación controlando que esos compromisos que han asumido los operadores se vayan cumpliendo. Y eso es lamentablemente no tan frecuente y del alcance que uno quisiera, porque tenemos aproximadamente 3.000 operaciones mineras activas en este momento en el país, y el personal con que cuentan los ministerios pues no es suficiente para que se esté monitoreando todas estas operaciones permanentemente. Y esa es una debilidad estructural que tenemos. Por eso también los operadores están obligados a realizar monitoreos continuos de su comportamiento frente al impacto ambiental. Ahora, una vez, porque yo me imagino que tiene que verificarse si evidentemente se ha contaminado o se han contaminado las aguas. De verificarse esto, bueno, me imagino que también la autoridad del país, la autoridad minera, es la que verifica. ¿Cuál es el proceso que se sigue? Es decir, el operador minero tiene que pagar todos los daños ambientales que hubiera hecho, y cuando se trata de una situación internacional, ¿cómo se maneja este tema? Bueno, este caso es bastante complejo, diríamos, porque lo que ocurre cuando uno obtiene la licencia ambiental y asume el compromiso del tomar medidas para prevenir, para mitigar, para corregir impactos ambientales, pues hay una responsabilidad gigantesca sobre los hombros del operador minero. En ese caso, en el caso que estamos viendo ahora, los operadores mineros tendrían que responsabilizarse del impacto que están provocando. Si es que se ha pasado a aguas internacionales, y ya incluso intervienen organismos multilaterales, ¿no?, de los países vecinos, y también de nuestro país, la Cancillería y el gobierno se obligan a estar informando permanentemente a los países vecinos de qué es lo que está pasando y qué medidas se han tomado. Ahora, por eso se han interpuesto varias denuncias contra los operadores responsables de la gestión de ese dique para que asuman su responsabilidad.
los municipios han iniciado procesos contra la organización, las cooperativas que han manejado esto. También lo había hecho inicialmente la Gobernación de Potosí, aunque después ha retirado la denuncia, pero es la forma en que el Estado está tomando las medidas al interior. Pero para el exterior, la Cancillería y los otros mecanismos del gobierno deben comunicarse con los organismos internacionales, particularmente con los gobiernos de la Argentina, de Paraguay, para mostrar qué tipo de contaminación ha habido, qué tipo de medidas se están tomando para prevenir que un agua internacional quede contaminada por una acción dentro de nuestro país. Ahora, ¿nuestro país sale como responsable si se contamina? Es decir, la relación es de país a país, me imagino. Entonces, en ese sentido, nuestro país asumiría una responsabilidad sobre este tema frente a la Argentina y frente al Paraguay. Sí, exactamente. Como son aguas internacionales, es nuestro país. Y ahora, claro, al interior del país tiene que determinar quién es responsable y qué medidas se están tomando. Ahora también el país se obliga a tomar algunas medidas de monitoreo y de prevención, como está ocurriendo actualmente, porque se trata de aguas internacionales. Luego ya a través de los mecanismos internos se verá quién paga todos estos costos de las operaciones que está llevando a cabo gente del Estado, ¿no? Para controlar, para mitigar este impacto que estaría provocando el colapso del dique de Perlas que hemos visto hace unos días. Héctor, y perdona que me inmiscuya porque entiendo la posición técnica, pero políticamente, ¿qué criterio le merece el hecho de que el gobierno en algunos espacios haya negado que haya esta contaminación? Bueno, si el gobierno está afirmando algo, sustentándose en monitoreo, en toma de muestras y en análisis, pues eso es válido. Pero si se trata simplemente de una posición política, podríamos decir, para tratar de disminuir el impacto, sobre todo en la opinión pública, entonces eso sí tendría que ser analizado, revisado, porque cuando se trata de un curso internacional hay medidas preventivas. Y si es que ha llegado contaminación, hay que avisar rápidamente a los países que pueden estar afectados para que ellos tomen también medidas para que la población no consuma esa agua o los animales que están dentro de esa agua o también los animales que van a beber de ese cauce, de ese río, pues no se acerquen por ahí. Pero tiene que haber una coordinación internacional para evitar que esta contaminación dañe más allá de lo que está dañando actualmente. No es razonable ocultar información que pueda ser, que es una información negativa, diríamos, pero que si no se difunde adecuadamente puede provocar impactos mucho más dañinos en personas, en animales, en plantas de los países vecinos. Por eso yo considero que si se ha afirmado que no hay contaminación, que no ha llegado ahí, es porque tienen bases sólidas para afirmarlo. Pero, dadas las circunstancias en las que ha ocurrido este accidente y la velocidad con que se desplaza el agua, no las sustancias sólidas, sino el agua que también se filtra inclusive en el terreno y igual por dentro de la tierra también se desplaza en la misma dirección hacia los cauces de ríos. Dadas estas circunstancias, pues parece inevitable que el agua contaminada haya alcanzado ya las corrientes del río Pilcomayo. Entonces habría que hacer un monitoreo realmente minucioso, toma de muestras con mucha meticulosidad para obtener una información que libere al país de otras responsabilidades frente a los países vecinos. Ahora, la normativa en este tipo de circunstancias implica que el Estado boliviano le quita automáticamente la licencia o el permiso a la empresa que habría incurrido en esto. Hay
varios mecanismos internos, digamos, de sanciones cuando se produce este tipo de situaciones, ¿no? No necesariamente se corta la licencia de operación porque si se trata de un accidente que se puede corregir, pues hay que hacerlo. No olvidemos que en nuestro país hay muchas organizaciones que están trabajando inclusive sin licencia ambiental, ¿no? Pero también es cierto que la causa ambiental es probablemente la única válida para detener cualquier actividad minera. Lo lógico sería que en este momento paralice las operaciones la organización que ha estado alimentando a ese dique de colas hasta que se corrija la falla y hasta que se demuestre que no va a ocurrir algo parecido en un futuro próximo, ni siquiera en un futuro lejano, ¿no? Mientras eso no ocurre, sí tendría que paralizar sus actividades porque no hay la seguridad de que no se esté contaminando continuamente al medio ambiente y particularmente al río Pilcomayo en este caso, ¿no? Héctor, me voy a permitir invitarle a escuchar lo que opinan nuestros amables televidentes sobre este tema y luego estamos con más otros aspectos analizando con usted. A ver, Henry, por favor. Esta es la consulta. ¿Usted cree al gobierno o a otras fuentes sobre la contaminación del río Pilcomayo? Y las respuestas y comentarios son de esta manera. El Pilcomayo está muy contaminado desde hace muchos años. Nuestras autoridades son cómplices de este crimen ambiental. Lo mismo pasa con los ríos de las cuencas del Amazonas boliviano, con las cooperativas auríferas socapados por poderes mafiosos. Ojalá que Argentina, Paraguay, Brasil y la comunidad internacional paren de una vez esta barbarie y sancionen al gobierno boliviano de manera fuerte y ejemplarizadora por dañar a la madre tierra. Los cooperativistas le están haciendo mucho daño al país y se los debe castigar. Buenas noches. Como siempre, el gobierno miente respecto a temas de contaminación y medioambientales. Las imágenes son pruebas claras sobre el estado de nuestro río Pilcomayo, que lamentablemente lo dejaron a su suerte. Buenas noches. Claramente se ve cómo la contaminación está consumiendo el río por metales tóxicos debido a las actividades mineras. El informe del gobierno de que no hay contaminación en el río Pilcomayo es una vil mentira, pues en Paraguay se recomendó a la población que vive por la zona donde transcurre el torrente evitar el consumo de pescados y que el ganado beba esas aguas. ¿Por qué nos quieren ocultar lo que ya es visible? No somos estúpidos. Querer ocultar este hecho a costa de la salud de los bolivianos es un crimen, un crimen. Así son las respuestas que han llegado a nuestras redes sociales y a la línea de WhatsApp con respecto a la contaminación del río Pilcomayo. Nuevamente con nuestro invitado, el analista en temas y experto en temas mineros, Héctor Córdoba. Héctor, retomando esta conversación, vamos a intentar retomar, tenemos alguna dificultad. Nos dices, Esteban, si podemos retomar el contacto con nuestro distinguido invitado. De lo contrario, vamos contigo, Henry. Exactamente, vamos a aprovechar estos minutos mientras restablecemos la comunicación con el sondeo, porque la gente en las calles también opina sobre este tema. Reiteramos, ¿usted cree al gobierno o a otras fuentes sobre la contaminación del río Pilcomayo? Y vamos a las calles de nuestra ciudad a conocer la opinión de las personas. No, la verdad no. Yo pienso que, como le digo, es para que la gente no se sugestione. Dicen que no hay ningún problema para que no sea tampoco mal el gobierno. Entonces es algo para encubrir y bueno, van a seguir así siempre, o sea, no hay nos van a seguir mintiendo siempre de eso. No, bueno, generalmente creo que está totalmente contaminado por la producción minera, ¿no es cierto? Entonces tenemos que ayudar a cuidar el río. La verdad es que la información del gobierno es bien incierta porque maneja políticamente, quiere convencer, digamos, con falsas informaciones. Sería bueno, no, esta información sobre contaminación sería de fuentes, digamos, principales que convenzan a la población
y sepan informar la verdad. Esa es la opinión de las personas en las calles de nuestra ciudad con respecto a la contaminación del río Pilcomayo. Muy bien, retomamos el contacto con el especialista en temas mineros, Héctor Córdoba. Héctor, para ir cerrando esta entrevista, ¿qué sugieres en este momento que debe hacer el gobierno? Bueno, lo primero es que hay que trabajar mucho sobre los sistemas de control que tiene el Estado. Hay muchas normas ambientales y de otro tipo que no se cumplen. No por tener más leyes o leyes más drásticas vamos a mejorar la situación. No se trata de normativa en este caso, se trata del compromiso que deben asumir los operadores por respetar el medio ambiente particularmente, por respetar a los trabajadores, etcétera, etcétera. En este caso particular, que se tiene una crisis, pues hay que aprovechar este momento para tratar de hacer algunos cambios, algunas modificaciones que conduzcan a mejores resultados de respeto al medio ambiente. Particularmente, la organización que ha estado manejando este dique de Colas tendría que paralizar las actividades mientras no se demuestre que las medidas que se han tomado van a corregir definitivamente la posibilidad de volver a contaminar el río. Ese es un paso. Luego también hay que trabajar sobre el tema de las licencias ambientales, el cumplimiento de estas licencias y los monitoreos que tiene que haber. Si no se puede hacer los monitoreos normales con personal, pues hay mecanismos, drones, por ejemplo, que pueden hacer visitas superficiales inicialmente, pero también se puede y se debe exigir la presentación de los monitoreos de todas las empresas, de todas las cooperativas que tengan actividades mineras susceptibles de contaminar el medio ambiente. Este tema ambiental es muy complejo y lamentablemente en nuestro país no lo estamos manejando adecuadamente. El hecho de que el 15% solamente de las cooperativas tengan una licencia ambiental ya es un indicador grave. Por otro lado, también no olvidemos que seguimos teniendo pasivos ambientales de siglos pasados inclusive, que son fuente de contaminación del medio ambiente. Ahí tendría que corregirse esto, encapsularse ese material, como estuvo haciendo la Conibol con ayuda de la cooperación danesa hace unos años. El sistema ambiental del país impactado por la actividad minera es realmente delicado y hay que tomar acciones sobre los pasivos ambientales, hay que prevenir la contaminación presente y futura de las actividades mineras. Pero para esto hay que fortalecer las instancias del Estado y hay que capacitar también a la gente que está operando en distintas minas en el territorio nacional para que esto no siga de la misma manera que hasta ahora. Porque vemos que el país puede involucrarse en conflictos internacionales por esta situación. Ahora, si se paraliza la actividad piscícola, la actividad agricultora o ganadera de los países vecinos, ellos pueden responsabilizarnos como país de esta situación por no haber tomado las medidas oportunas y adecuadas. Entonces, hay que trabajar fuertemente en esto de la prevención antes que en la corrección. La prevención es muchísimo más económica que la corrección, lo estamos viendo ahora. Si se hubieran tomado medidas adecuadas para controlar ese dique de Colas, esto que estamos viendo ahora, que exige grandes movimientos de tierras, de personal, de análisis químicos y otras medidas, pues se habrían evitado y lamentablemente ahora estamos lamentando esto. Tenemos que trabajar mucho más en la prevención que en la corrección. Muy bien, Héctor, muchísimas gracias como siempre por la amabilidad, un fuerte abrazo y en cualquier momento lo convocamos. Gracias, Reina.
Jenny. Buenas noches y un saludo a todos los televidentes de la televisión universitaria. Muchísimas gracias, el especialista en temas mineros, Héctor Córdoba, orientándonos sobre este particular, sobre este tema que tiene que ver con la contaminación del Pilcomayo. Ya estamos en la recta final, ¿verdad, Henry? TVU. Televisión para ti.